en el tema de la comercialización del gas. Bienvenido. Bueno, como tú indicabas, estábamos conversando extra, y buenos días o buenas tardes para los radio escuchas y quienes siguen este programa. El IVA subió y por ende subieron una cantidad de productos. Dentro de eso subieron los combustibles y dentro de los combustibles también el gas. Fue tocado en esta ocasión porque en el 2016 subió el IVA, pero el gas no subió. Hubo un manejo interno para subsidiar un poco más. Pero ahora no, ahora se está trasladando esto. Lógicamente subió 4 centavos y pico, casi 5 centavos, que son 5 a la postre, que eso es lo que el gobierno ha autorizado. Por eso pasó de valer el precio oficial del gas de 1,60 a 1,65 en los depósitos de distribución, Pati. ¿Sí? Es decir, quien quiera seguir gozando de ese gas extremadamente barato que tiene nuestro país, tiene que concurrir a los depósitos de distribución y comprar el gas. Ahí se comercializa tranquilamente. Ahí se comercializa tranquilamente y a todas las personas que vienen, claro, y eso también se presta para una cantidad de deformaciones que tiene esto, ¿no? Por el precio que tiene el gas. Pero el problema este ratito está cuando se entrega a domicilio. Claro, a ver, eso ya es otra cosa. Y no, yo no puedo concebir, no me parece que la palabra adecuada es se está especulando. Se está especulando cuando el precio oficial te estén entregando en 2.50, en $2 en el depósito. Lo otro, el llevar del depósito o del vehículo que está haciendo el recorrido a tu casa, es un arreglo entre las partes. Tú me compras, yo te vendo. El gas vale 1.60, pero mi trabajo por llevarle le cuesta $1, $1.50, $1.90 o lo que convengan las partes. Dependiendo de la distancia también, ¿no? Dependiendo de la distancia, dependiendo de las condiciones del tráfico, porque si tú pides en el centro, en el 5º piso, a las 12 del día, tú verás que es imposible porque tiene que llegar el carro, bajar el tanque y darse tal vez 10 minutos de vueltas, 15 minutos de vueltas hasta que el chico suba, entregue y vuelva a bajar a la calle. Entonces, todos esos condimentos, esos adicionales, no está viendo la ciudadanía. Claro, si vas a Miraflores, Picoa, es un poco más amigable el tema. Pero también hay factores de distancia que no se está considerando. Y no se considera que una distribución tipo conlleva 3 personas. Quien esté en el local vendiendo a precio oficial, que es una, y en el vehículo 2 personas. Y la distribución tipo lo que vende es un promedio de entre 70 y 80 cilindros. No vende más un carro. Eso es lo que avanza a vender en un día, con el recorrido que se hace. Porque estamos hablando de que casi recorremos 100 kilómetros al día para lograr vender esa cantidad de cilindros. Y no son los únicos, por cierto, son varias empresas. Hay muchos distribuidores de varias empresas, de varias comercializadoras, cada comercializadora con su respectivo color de cilindro. Entonces, ese arreglo entre las partes, si bien es cierto, las autoridades tienen que estar en conocimiento, pero para mi criterio no son los llamados a imponer que el gas pueda valer X cantidad. Se ha acostumbrado y se ha hecho en ese sentido, ¿no? Tratando de pedir una especie de autorización al gobernador, al intendente, ¿sí? Que no es lo adecuado, pero se ha hecho. Y hay que hacerle entender a las autoridades en qué estamos metidos todos, ¿sí? No tenemos la culpa los ecuatorianos, en este caso los distribuidores, de que el gas sea tan barato, ¿sí? Y que eso desconfigure todo el sistema de reparto en los hogares. Tú tienes que considerar que el chofer que está manejando el carro no es el chofer típico que coge su carrito y se pasea, es un chofer con licencia especial que tiene algunos cursos de capacitación para poder transportar productos peligrosos y que tiene su sueldo, que en muchos de los casos el sueldo nominal bordea los $910 y que con todos los adicionales gana como $1,000 al mes, porque tienes que pagar décimos, fondos de reserva, todo. Ese señor tiene un costo para nosotros al año de casi $13,000. Y si tú le haces la conversión para lo que estás vendiendo, él se lleva casi 50 centavos en cilindro. Cuando manejas las cosas dentro de la ley. Y tienes por el otro lado el ayudante que está en el carro y la persona que se queda en el local, que es igual, que no ganan 450 porque ganan horas extras, que están por el orden de los $550, $560. Y que eso le pesa a un distribuidor $11,000 al año. Y que ellos se llevan casi 93 centavos de un cilindro, de una venta de un cilindro. Y si tú le sumas todos los costos que tenemos de combustibles, de cambios de aceite, neumático, mantenimiento, el costo mismo del vehículo, hay una parte interesante aquí que es la matrícula, los permisos de la Agencia de Regulación de Hidrocarburos, los bomberos, el pago de vías al Consejo Provincial y la compañía de transporte de carga pesada que te cobra mensualmente para que puedas trabajar también, porque tienes que estar en una compañía de carga pesada. Eso más o menos son $100 mensuales que nos cuesta. Y tienes que considerar
todo lo que vos le puedas poner como adicional, uniformes y todo el asunto, son casi 50 centavos más. Tienes de ahí tú un total casi de $1.96 solo de estos costos. Si consideras que el gas te cuesta a ti el costo, no el $1.51, porque eso nos cuesta a nosotros, casi $1.52 para vender en 1.65, tienes solo en esto, en costos, $3.48. Ingeniero, ¿usted considera entonces que el tema de entrega del gas a domicilio debería ser simplemente de acuerdo entre las partes y la autoridad no tendría por qué intervenir? La autoridad tiene que estar en conocimiento de lo que está pasando. Si hay exageración, podría llegar a normar. Esto es igual a lo que yo te decía, pedir una pizza a la casa. La pizza tiene un costo en el horno, en el restaurante, y en tu casa ya tiene otro costo, por esa facilidad que hace el motorizado de llevarte. Pero claro, como es pizza, como es un producto distinto, nadie hace ningún problema. ¿Sí? El usuario de las pizzas o el cliente de pizzas está muy conforme con que la pizza les llegue a su casa, o el pollo, o tantos productos alimenticios, al precio que sea. Pues, ¿no? Y ahí dicen, es que está de noche. Acá no consideran todo lo que nosotros hacemos desde antes de las 6 de la mañana, muchos compañeros, y hasta altas horas de la noche, los sábados, los domingos, los feriados. Estamos en la calle. Bueno, las vías que conducen a la capital del Ecuador, a la ciudad de Quito, han tenido problemas. Como tú sabes, se cayó un puente en Aluactandapi y Santo Domingo, y en esta semana hubo un problema en la Calacalil Independencia, los bancos también, y eso ha frenado la llegada de gas a Quito. Entiendo que Quito sí tiene algo de inconvenientes. Nosotros no tenemos problema. Aquí en la ciudad de Ambato yo creo que hay gas más que suficiente. Hay 3 plantas en la zona central que abastecen. Una en Riobamba, la de Ambato, que es la más grande, que es la que nutre toda la provincia de Tungurahua. Hay una también en Salcedo, que tienen gas de otro lado, que viene desde Guayaquil por Payatanga, que no tiene mayor problema en las vías. Entonces, la ciudadanía tiene que sentirse tranquila, no hay escasez, no hay falta de gas. ¿Sí? En algún momento puede haber un desfase pequeño por la llegada del abastecimiento en plataformas grandes a los centros de acopio, pero es momentáneo. Normalmente en la calle está el gas más que suficiente. La ciudadanía no haga correr bolas que no existen aquí. En Quito sí hay algo de problemas que no son muy graves, que están bien manejados también por las autoridades y por las comercializadoras, y que saldrán avante en las siguientes horas. Ingeniero, ¿podríamos dar valor de la comercialización de las bombonas a domicilio? A ver, se estaba vendiendo hasta en $3.50 antes de la subida del IVA. Lo que se ha estilado es trasladarle los 5 centavos adicionales. Si era $3.50, $3.55, si era $3.05, ¿sí? A 1.60, 1.65. Eso es lo que se ha hecho. Ahora se está a la espera de que las autoridades se pronuncien, ¿sí? Para que acepten este sistema que se tiene, porque hay personas que encantadas de la vida están aceptando, porque saben que es un servicio que lo tienen que tener oportunamente. La autoridad dice máximo hasta $3.50. Sí, bueno, eso es el decir de la autoridad. Y Pati, hay que tener en mente algo. Con la cantidad de gas que hay en el mercado, esto es cuestión de horas. El gas empezará a bajar de precio, porque eso ya hay cultura de aquello. Los distribuidores normalmente no sostienen los precios en los que se pacta con las autoridades. En épocas del Correato ya se pactó en $3, y estoy hablando hace 10 años, sin embargo se vendía en $2.50, se vendía en $2.75, hasta ahora, hasta antes de la subida del IVA. La subida del IVA no es un adicional para que el gas llegue a un precio no adecuado, y como te digo, no es especulación, ¿no? No estamos especulando porque es nuestro trabajo de transportar el gas. Se especularía en el momento en que se esté cobrando más de 1.65 en los depósitos de distribución. Ingeniero, algo que es latente el problema y que necesita el control de las autoridades, y sin embargo la autoridad no dice nada al respecto, el uso indebido de la bombona de gas. Claro, el precio del gas de 1.65 hoy por hoy, o de 3.25, 3.50 en la entrega en los domicilios, ha generado de que muchas actividades que deben utilizar gas industrial, que sí existen las presentaciones, no el de 45, porque hay el de 45 y hay el de 15 de uso industrial, con precio sin subsidio, o sea, a precio internacional, como es la gasolina super, Pati. Y también hay el cilindro de gas para los montacargas. Entonces, hay un montón de actividades, muchas actividades, mercantiles, industriales, comerciales, artesanales, que usan gas doméstico, que no deberían hacerlo. Sí existen reglamentos para aquello. Y esto viene de la época de Abdalá Bucaram. Eso no controlan. De la época de Abdalá Bucaram. Estamos hablando del año 96, que ya se indicaba
el gas subsidiado es para el consumo en los hogares, para la cocción de alimentos y el baño. Y el utilizar en los comedores y restaurantes populares. ¿Qué entendemos por populares? La comida que te venden las tortillas del mercado, el restaurancito de los almuerzos de hasta $3.50. Pero restaurantes que te venden un plato en $15, me parece que es un absurdo. Hay restaurantes que te facturan, por un lado, la comida, por otro lado, las bebidas y por otro lado, los postres. Y no hay quien controle aquello. Yo estoy más que seguro que si es que se controlara el uso indebido del gas, el gobierno a nivel nacional se estaría ahorrando unos 300 o más millones de dólares al año. Es dinero que le hace falta al arca fiscal. Y que deberían empezar por aquel tema entonces. Y tienes lo otro, que se da en fronteras y se da en ciudades, por el costo del gas. En la frontera, en Tulcán, va una familia de 3 personas, compra 3 cilindros a 1.60, se pasa con ese hormigueo que lo llaman al frente a Ipiales y los venden 25. ¿Sí? La Plata invirtió 5 y se ganó 75. Imagínate cómo es eso. Y lo propio pasa acá, porque van a los depósitos. Y yo te digo porque nosotros vemos, pero no podemos hacer nada. Para eso tiene que haber autoridades que controlen. Y llegan familias en carros y se llevan 5 cilindros. Se llevan 5 cilindros, compran a 1.65, claro, y llevan a las barriadas y los venden porque no están autorizados hasta en $3.50. ¿Qué ganancia les está quedando? $20 al día. ¿Sí? Ese es el hormigueo que nadie está controlando. Es una competencia desleal también. Se genera un tipo de competencia desleal hacia el distribuidor que tiene que pagar una cantidad de cosas para poder estar en regla y que muchas veces es fruto de sanciones, y a estas personas que hacen esto y que usan estos informales, porque así se entiende. Ilegales, digámosles, no hay quien les controle. Entonces, sí tiene que ahí salir la intendencia, la comisaría, la fiscalía, la policía energética, el SRI, a ver qué es lo que está pasando con el uso indebido del gas. Y no hay que hacer lo que hacían en el pasado, Pati, que estaban cansados de requisar cilindros, porque iban una batida por la calle Ceballos y requisaban 100 cilindros, no sabían dónde ponerlos. Yo pienso que ahí que tiene que mediar un sistema ya de una multa, para que la gente piense 2 veces antes de engañar al Estado.